Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. Nuevamente nos hemos dado cita a fin de poder ejecutar o continuar con el desarrollo de este diplomado especializado en Derecho de Familia, Proceso de Pensión de Alimentos y Omisión a la Asistencia Familiar, el cual a la fecha ya nos encontramos en la séptima sesión. Entonces vamos a desarrollar en esta oportunidad todo lo referente al proceso de pensión de alimentos, el cual estará a cargo por nuestra ponente, la doctora Rocío Alfaro Larianco. Me permiten dar una breve reseña de su hoja de vida. Nuestra ponente es abogada por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, asimismo es magíster en Derecho Civil y Comercial. A la fecha, nuestra ponente es jueza del Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Bien, estimados doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas también lo pueden formular en el chat. Eh, Recordarles, doctores, que esta sesión se va a desarrollar, este tema, todo lo referente al proceso de pensión de alimentos, se va a desarrollar en 4 sesiones, el cual se van a abarcar varios temas y las preguntas que se deben formular específicamente ahora solamente se van a realizar de acuerdo al tema que nuestra ponente va a desarrollar en esta oportunidad. Bien, asimismo se le solicita estricto respeto a nuestra ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma y aquellos que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de nuestra institución ANDAP. Bien, doctora Rocío, con ello podemos dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días con todos. Perdón, buenas noches. Yo estoy todavía en la mañana. Buenas noches con todos. Bienvenidos a la primera sesión de este curso especializado en Derecho de Familia. Bien, como bien lo ha explicado Suri, esta es nuestra primera clase donde vamos a abordar básicamente aspectos conceptuales del proceso de alimentos. En esta nuestra sesión todavía no nos vamos a adentrar en sí a lo que es el proceso de alimentos, sino que vamos a estudiar el marco conceptual de esta institución jurídica, la cual nos va a permitir entender a cabalidad los términos, algunos procedimientos y algunas perspectivas de lo que son los del derecho de alimentos, para luego adentrarnos específicamente a lo que es el proceso judicial. Es importante que nosotros conozcamos bien a esta institución para que en el ámbito del litigio sepamos cómo afrontar un proceso de alimentos, ya que, como les había dicho siempre, el proceso de alimentos se cree que es un proceso sencillo y simple, ¿no? Cuando hablan de un proceso de alimentos, creemos que es un proceso que es sencillito y facilito, pero en el decurso procesal nos damos con la sorpresa de que tiene muchas particularidades y estas particularidades tienen que saber ser afrontadas tanto por la parte demandante como la parte demandada. Si bien es cierto, nuestra legislación se ha modificado a fin de darle un sentido simplificado, si se podría decir, al proceso de alimentos, pero esto no hace que no se cumplan algunos formalismos establecidos en la ley, tampoco hace de que nosotros tengamos que olvidarnos de algunos aspectos o presupuestos que tiene que cumplir el proceso para poder emitir una sentencia, sea favorable o no para las partes. Nuestra clase, como siempre, va a constar de 2 momentos. La primera, en lo que respecta al aspecto teórico que voy a explicar, y la segunda va a estar referida a las preguntas que ustedes tienen que hacer respecto al tema de nuestra clase. Les pido por favor que sus preguntas sean puntuales, evitemos extendernos en preguntas con casos concretos. Si tienen un caso concreto, traten de resumirlo lo más posible, de tal forma que sus compañeros tengan la oportunidad también de preguntar. Recordemos que solo tenemos como clase 2 horas. Bien, entonces vamos a procurar agotar ese tiempo al máximo para poder absolver todas las dudas que ustedes tengan y yo voy a estar ya a contestarles siempre y cuando yo no tenga que adelantar juicio por la función que desempeño. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra clase. Vamos a compartir nuestra diapositiva.
ver, acá está. Bien, Suri, ¿me confirma si es que logramos ver la diapositiva? Sí, doctora. Está visualizando. Perfecto. Entonces, nuestra clase de hoy está referida a lo que es el derecho de alimentos. Nosotros tenemos que partir de saber qué es lo que dice nuestra legislación. Dentro del Perú, nosotros nos vamos a referir a tres normativas. La primera, nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política del Perú. En segundo momento, al Código Civil, que establece esta institución. Y finalmente, al Código de los Niños y Adolescentes, que la detalla en lo que está referida a los menores de edad. El derecho de alimentos para nuestra Constitución está referida en el artículo número 6, ya que señala que son los padres quienes tienen el deber derecho de prestar alimentos, educar y dar seguridad a sus hijos. Además de hacer la precisión de que todos los hijos son iguales ante la ley. A la fecha, dentro de nuestro país no existe diferencia entre un hijo extramatrimonial o un hijo matrimonial, ya que ambos son iguales ante la ley. Bien, avanzamos y pasamos a lo que dice el Código Civil. El Código Civil ya nos da un concepto muchísimo más claro. En su artículo 472 señala que los alimentos será todo aquello indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del alimentista, según la situación y posibilidades de la familia. Bien, para complementar este artículo 472 en lo que respecta a los alimentos, tenemos al artículo 481, que lo vamos a estudiar más adelante, pero les hago la referencia ¿por qué? Porque este artículo 481 refiere quién es el único que puede fijar el alimento, que es en ámbito judicial el juez. No existe otra autoridad que pueda fijar la pensión de alimentos para un menor de edad. Ustedes podrán decir, pero ¿y los conciliadores y los notarios cuando hacen la transacción extrajudicial en sede notarial o de repente los jueces de paz? Pues bien, ellos no fijan la pensión de alimentos, sino únicamente dan fe de los acuerdos que toman las partes. Entonces, debe de quedar claro que la única persona que puede fijar la pensión de alimentos, ya sea en monto fijo o porcentaje, es el juez de paz letrado en primera instancia y en segunda instancia el juez especializado en familia o si, dependiendo de la zona, el juez especializado o mixto. Bien, pasamos a nuestra siguiente normativa, que es el Código de los Niños y Adolescentes. Y en su artículo 92 este código ha cogido el concepto que da el Código Civil en su artículo 472, al referir que también los alimentos serán todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño y adolescente. Entonces, nosotros al conocer lo que dice nuestra legislación interna, podemos concluir que el derecho de alimentos es un derecho que abarca las múltiples necesidades que van a tener los alimentistas en su minoría de edad, a lo largo de su vida hasta sus 18 años. Debemos también saber algo, que cuando los alimentistas son menores de edad, todas estas necesidades que nos especifica el artículo 472 del Código Civil y 92 del Código de los Niños y Adolescentes se van a presumir. ¿Bajo qué presunción? Bajo la presunción iuris tantum. Bajo esta presunción, todo menor de edad tiene estado de necesidad. Y es por ello que cuando demandamos alimentos para un menor de edad, no se requiere mayor medio de prueba que acredite su alimentación, su vivienda, su estudio. No se requiere. Si nosotros queremos presentarlo al proceso, excelente. Pero si tuviésemos un caso en el cual la demandante no tuviera ningún medio probatorio que presentar, bajo esta presunción, bastará que presente el acta de nacimiento.
Y si no tiene el acta de nacimiento, como ya lo vamos a estudiar en la siguiente sesión, con las modificaciones que ha tenido este proceso, tampoco es necesario que lo presente, ya que bastará con que señale dónde asentó a su niño, en qué municipalidad o ante la RENIEC, para que el juzgado recabe el acta de nacimiento. Entonces, como vemos, cuando son menores de edad, todos estos aspectos que engloban la necesidad del alimentista se presumen. Pero, ¿en qué casos sí yo debería de acreditar documentalmente todo este estado de necesidad? Vamos a empezar a disgregar lo que señala el artículo 92. Dice que el alimento es todo lo necesario para el sustento del menor. Para el sustento será para su vida. Entonces, ahí está englobada la alimentación. Consideraremos desayuno, almuerzo, cena, dependiendo la edad de los menores, intercomidas, porque los pequeños comen 5 veces por las máximas de la experiencia. Si hablamos de habitación, nos estamos refiriendo a la vivienda en la cual vive el menor. Esta vivienda puede ser una casa, un departamento, un cuarto. Puede ser de propiedad de uno de los progenitores, puede ser alquilado, puede ser cedido por un familiar. Cuando hablamos de vestido, nos referimos a las prendas que utiliza el menor. Si el menor está en etapa escolar, consideramos a sus uniformes, sus buzolas. Si el menor todavía no está en etapa escolar, se consideran las prendas que utiliza día a día para su subsistencia. Cuando hablamos nosotros de la educación, nos referimos a la educación que cursa al momento de interponer la demanda el menor alimentista. Mucho ojo aquí, voy a hacer un paréntesis. Muchas usuarias y muchos abogados cometen el error de referirse a la educación como en tiempo futuro, al señalar, doctora, mi hijo tiene 4 años, ya está entrando al jardín, está entrando a un jardín estatal, pero él va a estudiar la primaria en un colegio particular que cuesta la pensión 500 soles. No, yo no podría considerar que el menor va a estudiar de acá 2 años en una institución de 500 soles de pensión, porque los alimentos se fijan en el estado de necesidad del menor al momento de interponer la demanda, su estado de necesidad actual. Entonces, si el menor está cursando estudios iniciales, deberá hacer referencia si está cursando en un jardín o institución educativa inicial estatal o particular. Y si es particular, presentar las boletas de pago de mensualidades por enseñanza u otros rubros que le cobre la institución educativa. Si el menor está cursando la educación primaria, lo mismo. Y si cursa la educación secundaria, lo mismo. Si ingresó a la universidad, lo mismo. Entonces, aquí viene la particularidad. Si tu hijo tenía 2 años cuando te mandaste alimentos y estudiaba en un ente estatal y ahora estudia la primaria en un ente particular, ¿qué puedo hacer? Para eso existe la figura del aumento de alimentos, porque cambió su estado de necesidad. En el proceso de alimentos primigenio, nosotros no podemos pretender que se regule la vida del menor a futuro, porque tenemos que regularla de acuerdo a la situación actual. Ahora, cuando nosotros hablamos de instrucción y capacitación para el trabajo, está referido a que el alimentista no necesariamente tiene que cursar estudios universitarios o estudios superiores tecnológicos, pedagógicos. También puede seguir estudios en CETPROS u otros que le puedan enseñar un oficio. Debemos recordar que la capacitación e instrucción para el trabajo engloba lo que el alimentista va a estudiar o va a aprender para procurar su subsistencia. Si hablamos de estudios universitarios, claro, serán los estudios y el récord académico, ¿no es verdad? Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de la carrera de manicurista en un CETPRO o de la carrera de, ¿cómo se llama? He perdido el término, pero los señores que estudian para construcción civil, existe un término, he tenido un caso hace poco, que son aquellos que estudian para ser maestro de obras, ¿bien? Por ejemplo, en el CENCICO.
Entonces, es una capacitación e instrucción para tener un oficio. O para aquellos que estudian esas carreras cortas, también es instrucción y capacitación para el trabajo. Y los progenitores tienen el deber de procurar esta instrucción y capacitación del trabajo para que el hijo alimentista, al alcanzar su mayoría de edad, pueda procurarse su propio sostenimiento. En lo que respecta a la asistencia médica, en el caso de un niño común que no tenga una particularidad en su salud o una afección en su salud, es considerado como las enfermedades que todo niño puede tener, una gripe, una tos, una infección estomacal, ¿no? Es esa la asistencia médica que requiere, pero también que se considere en asistencia médica los controles que debe de tener todo menor de edad, las vacunas que debe de recibir u otros servicios que requiere todo menor de edad. Ahora, la particularidad radica en asistencia médica cuando el alimentista tiene una afección a su salud, una afección que puede ser temporal o permanente. Por ejemplo, si el menor tiene una discapacidad, es una afección a su salud permanente, que de repente requiera medicación permanente o asistencia médica permanente. O tenemos casos, por ejemplo, y últimamente he visto muchos, de menores con afecciones a la piel, que tienen pieles atópicas, que tienen muchas alergias o que tienen muchas reacciones adversas con el clima o con las prendas de vestir. Entonces eso hace que la situación de este menor sea particular, porque por ejemplo requiere cremas dermatológicas o medicación dermatológica para que pueda subsistir dignamente. Otro caso he tenido de una menor de edad que ya tenía problemas de diabetes y requería diálisis. Entonces, esos casos no pueden ser presunción juris tantum, sino tienen que ser específicamente abordados por quien demanda. Ahora, ustedes se podrán preguntar, pero si yo demandé por formulario, ¿cómo digo eso? En el formulario existe un espacio para observaciones o precisiones, donde tú puedes señalar que esta persona tiene estas afecciones. Ahora, en lo que respecta a la recreación del niño o del adolescente, es un aspecto también importante porque el derecho a la recreación es un derecho inherente al ser humano y los niños requieren ser recreados, requieren ser distraídos. Entonces, también es considerado como, por ejemplo, la recreación no necesariamente aquella que demande un gasto excesivo, sino un gasto prudente en el cual se pueda considerar un paseo a un niño o un externamiento fuera de su domicilio. Bien, recordemos que todos estos aspectos de estado de necesidad del menor son aquellos indispensables para su subsistencia. Hablamos de lo indispensable. Podremos hablar de necesidades suntuarias cuando la capacidad económica del progenitor así lo permita. Pero si nosotros tenemos un progenitor que tiene una capacidad económica baja, podríamos llamarlo así, no podríamos hablar de necesidades suntuarias, sino de que se satisfagan las necesidades primarias del alimentista. Entonces queda claro que los alimentos es todo lo necesario para la subsistencia del menor. Avanzamos y vamos a pasar a estudiar cuál es la naturaleza jurídica de los alimentos. Bien, la naturaleza jurídica de los alimentos hace referencia a la clasificación y el fundamento legal que tienen las prestaciones alimentarias dentro del marco normativo interno de nuestro país. En el derecho, los alimentos se refieren no solo a la provisión de comida propiamente dicha, sino también a otras necesidades básicas que ya hemos detallado en el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes. En el ámbito legal, dentro del marco normativo, vamos a tener diferentes enfoques respecto a la naturaleza jurídica de los alimentos. Por ejemplo, vamos a tener lo que es el derecho de familia. ¿Por qué? Por favor, quien me esté rayando la pantalla, le pido que no lo haga porque me distrae y no puedo seguir la hilación de la clase. Gracias. Les decía que un aspecto
relevante de la naturaleza jurídica de los alimentos es el derecho de familia, ya que los alimentos tienen un carácter obligatorio entre los miembros de una familia, básicamente entre quienes se deben alimentos, que son de padres a hijos, pero también puede involucrar a otras personas, como son los cónyuges. Pero también a quién podremos involucrar en lo que es el derecho de alimentos, a otros familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Podemos hablar de los abuelos, podemos hablar de los hermanos u otros. También nosotros podemos enfocar a la naturaleza jurídica de los alimentos con el derecho de familia, porque es el derecho de familia quien lo va a acoger dentro de la legislación peruana y va a regular cómo se va a dar entre las relaciones familiares. Tenemos así también el carácter de deber moral y legal, porque los alimentos están vinculados a la solidaridad familiar que debe de existir entre los miembros de la familia. En un principio podemos hablar del carácter moral, que se ve reflejado en la solidaridad que debe de tener un miembro de la familia con otro. Y hablamos del carácter legal porque está reflejado en nuestras normas civiles y de familia dentro de los países. Se establece que los miembros de una familia tienen derecho a apoyarse mutuamente con el fin, mejor dicho, de garantizar las necesidades básicas de estas personas. Avanzamos y vamos a ver algunos aspectos del derecho de familia, específicamente del derecho de alimentos. Así tenemos que el derecho alimentario es una rama del derecho de familia y se regula a fin de buscar satisfacer las necesidades de un miembro de esta familia, que normalmente va a poder ser el hijo, que tiene que ser satisfecho por sus progenitores, pero también van a poder ser los cónyuges o los abuelos o los nietos o los hermanos. Entonces, el derecho alimentario debe, al estarse incluido dentro del derecho de familia, busca el bienestar propio de los miembros más vulnerables de la familia, con el único fin de procurar su subsistencia bajo la satisfacción de algunas de sus necesidades primarias o básicas. A continuación, vamos a hablar de algunos aspectos principales del derecho alimentario. Como les decía, su naturaleza jurídica relacionada al derecho de familia y una característica primordial de este derecho es que es irrenunciable. Nadie puede renunciar ni pactar el no cumplimiento de la obligación alimentaria. Asimismo, la obligación alimentaria es personalísima, no puede ser delegada, heredada ni transferida a otra persona. ¿Por qué hablamos nosotros de la irrenunciabilidad de los alimentos? Esta característica es primordial en el caso de los menores de edad, porque ningún progenitor tiene la facultad de renunciar a los alimentos de su menor hijo. Se preguntarán ustedes, ¿pero qué pasa si ya existe un proceso de alimentos en trámite con sentencia, un proceso sentenciado, y la pareja retorna? ¿Es que se renuncia a los alimentos? ¿Se deja sin efecto los alimentos? ¿Qué es lo que ocurre? En estos casos, cuando los progenitores retoman su relación, no es que se renuncie a los alimentos, sino únicamente se suspende el pago de la pensión alimentaria. ¿Por qué? Porque se infiere que al estar junta la pareja, estos dos de manera conjunta y concertada están procurando la subsistencia del menor. No es que se renuncie, no es que se deja sin efecto, únicamente se suspende. ¿Y por qué se suspende? Porque puede ser que en un futuro próximo esta pareja vuelva a separarse. Y no es que la señora va a demandar nuevamente alimentos, sino únicamente comunicará al juzgado de la nueva separación y se retomarán los efectos de la sentencia ya emitida.
Ahora, es personalísima porque se fijan los alimentos, ya sea en sede judicial o extrajudicial, a favor de un alimentista. Y este no puede transferir su pensión de alimentos, no puede delegar, no puede heredar. La obligación de pasar alimentos y recibir alimentos es personalísima. Por ello, cuando fallece quien presta o quien recibe alimentos, se extingue por completo la obligación alimentaria. Avanzamos. Los sujetos involucrados en el proceso de alimentos es el alimentante y el alimentario. El alimentante es la persona obligada a proveer los alimentos. Usualmente son los padres, que puede ser el padre o la madre, uno de los cónyuges que tenga la capacidad económica de hacerlo. El alimentario o alimentista es la persona que percibe los alimentos y normalmente son los hijos menores de edad o un cónyuge o padres o abuelos en estado de vulnerabilidad o necesidad. ¿Cuál es el contenido de la obligación alimentaria? Ya lo hemos señalado al hablar del artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes, por ello solamente voy a enumerarlos. El contenido de la obligación alimentaria incluye todas las necesidades básicas del alimentista y todo aquello que le es indispensable para su subsistencia. Entre ellos tenemos a la comida, tenemos a la vivienda, la ropa o vestimenta, su educación, su atención médica y su recreación. ¿Cómo se calcula la pensión alimentaria? Lo vamos a ver más adelante, aquí solo voy a hacer referencia. La pensión alimentaria se calcula cumpliendo, en el proceso judicial estamos hablando, en el proceso judicial se calcula cumpliendo presupuestos procesales, presupuestos que están establecidos en la norma y están específicamente señalados en el artículo 481, que es, primero, las necesidades del alimentario, es decir, el estado de necesidad del alimentista. Cuando hablamos de un menor de edad, del menor de edad. Cuando hablamos de un hijo mayor de edad, de este mayor de edad. Cuando hablamos del cónyuge, hablamos del cónyuge en estado de necesidad o vulnerabilidad. ¿Bien? Segundo, la capacidad económica del alimentante o del obligado alimentario. Esta capacidad económica va a ser acreditada tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Y ante la ausencia de medios de prueba que acrediten la capacidad económica del alimentante, el juez podrá aplicar la remuneración mínimo vital, estando a la edad del obligado alimentario. Porque recordemos que todas las personas mayores de 18 años hasta los 70 años son consideradas como personas que constituyen la población económicamente activa del país y como tal tienen la facultad y las aptitudes para generar ingresos que alcancen como mínimo a una remuneración mínimo vital, que a la fecha en nuestro país es 1.130 soles. Y finalmente, para ver el cálculo de la pensión alimentaria se tiene que evaluar la carga familiar que tiene el obligado alimentario, es decir, si tiene otros hijos, otras obligaciones u otros. Pero recordemos que estas obligaciones no pueden estar por encima de las necesidades de sus hijos. Eso lo vamos a ver cuando analicemos los principios del proceso. ¿Bien? Debemos recordar que el monto de la pensión alimentaria se paga mensualmente, salvo exista otro acuerdo entre las partes. Dicho esto, vamos a hablar de las modalidades de pago. En los procesos de alimentos, en los procesos judiciales, el juez puede disponer el pago de pensión únicamente a través de monto fijo o efectivo o a través de porcentaje. Monto fijo es cuando el juez dispone que el obligado alimentario pague un monto de dinero de manera mensual, es decir, que deposite en la cuenta alimentista 100 soles, 200 soles, 300 soles, dependiendo del proceso, de la sentencia. Se dispone que deposite mensualmente a la cuenta alimentaria.
o por porcentaje cuando el obligado alimentario posee un trabajo estable, percibiendo una remuneración estable y se afecta un porcentaje de su remuneración. Entiéndase esto como al monto equivalente del 10%, del 20% del haber bruto mensual que éste percibe. Aquí voy a hacer un paréntesis para referirles lo siguiente. A la fecha, la única cuenta válida para el pago de pensión de alimentos en los procesos de alimentos es la cuenta que se apertura en el Banco de la Nación. Existe una directiva en el Poder Judicial que es la 22-2022, en la cual se establece que el único medio de pago son los depósitos a la cuenta alimenticia en el Banco de la Nación. Si el obligado alimentario decide hacer el pago por otros medios, estos no serán tomados en cuenta al momento de practicarse la liquidación, porque el hecho de generar, o mejor dicho, de pagar a través de otros medios, por ejemplo, yo le pago por Yape, por Plin, le hago un giro, le hago un depósito en otro banco, cooperativa, caja de ahorro y crédito, hace de que el proceso se desnaturalice y se complique. ¿Por qué? Porque para hacer la liquidación de los alimentos, nosotros solicitamos el reporte al Banco de la Nación. Y obviamente en este reporte no están los yapes, plin u otros pagos que tú has hecho. Y cuando sale la liquidación, el obligado aparece con una observación en la cual dice, yo le hice un yape, le hice un plin, le hice un depósito, le compré esto, le compré el otro. No, las sentencias judiciales son claras al señalar el monto o el porcentaje del pago de pensión. Y eso se tiene que cumplir en la cuenta del Banco de la Nación. No se acepta el pago en otros medios. Ahora, ¿dónde sí podrían las partes conciliar que se pague en una cuenta diferente? En las conciliaciones extrajudiciales, es decir, fuera del proceso. Si tú conciliaste con tu expareja en un centro de conciliación extrajudicial o incluso ante un juez de paz o de repente firmaste una transacción notarial, ahí sí tú puedes señalar que te paguen la pensión de alimentos en una cuenta en otro banco, en una caja cooperativa, entrega de dinero, o puedes disponer que te entreguen en especies tu pensión alimentaria, como por ejemplo, con alimentos, pago de departamento, pago de pensiones del colegio u otros. Cuando tú vas a conciliar, se permite que tú concilies por lo que tú desees, pero por sentencia únicamente será en monto fijo o porcentaje. Avanzamos y debemos de hacer referencia a lo que es la paternidad y maternidad responsable, que están referidas en el artículo 6 de nuestra Constitución y nos señalan que es una política nacional de población el objetivo de difundir y promover la paternidad y maternidad responsable. ¿Y cómo se va a promover la maternidad y paternidad responsable? Promoviendo el deber derecho de los padres de hacerse cargo de sus hijos y de esta manera alimentarlos, educarlos y darles seguridad. Y los hijos, en contraprestación a esta asistencia, tienen el deber de respetarlos y asistirlos de acuerdo a sus posibilidades. Porque recordemos que el derecho alimentario es un derecho recíproco. Yo tengo 10 años y mis padres me pasan pensión de alimentos. Pero yo con el transcurso del tiempo creceré y de repente a mis 30 años mis padres caen enfermos y van a requerir de la reciprocidad mía y podrán demandarme alimentos o yo voluntariamente celebrar un acuerdo con ellos para asistirlos. Por ello es que se dice que son recíprocos. Mis padres me mantienen o me brindan asistencia cuando soy menor de edad y yo puedo retribuir esa asistencia cuando ellos estén en la tercera edad o en un estado de necesidad. ¿Quiénes tienen la obligación de prestar alimentos?
Tenemos aquí el artículo 474 del Código Civil que señala que se deben alimentos recíprocamente los cónyuges al amparo del artículo 237 que señala que el matrimonio produce efectos y responsabilidades u obligaciones entre los cónyuges. También tenemos a los ascendientes y descendientes, que ahí están incluidos los padres a los hijos, los nietos a los abuelos o los hijos a los padres. Los que es las personas que se encuentran en línea recta, abuelo, hijo, nieto, ascendientes y descendientes. Y también se deben alimentos recíprocamente los hermanos. Avanzamos. ¿Cuál será el orden de prelación para poder determinar quién está obligado a prestar alimentos? ¿A quién yo demando cuando quiero una pensión alimentaria? Lo establece el artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes al señalar que es obligación de los padres pasar alimentos a sus hijos. Entonces, en primera línea, a quien debo demandar es a mis padres, a mi papá o a mi mamá. ¿A quién se demanda? ¿Cómo se escoge? Se demanda al progenitor que no tiene bajo su cuidado al menor alimentista. ¿Quién demanda? El progenitor que tiene bajo su cuidado al menor. Puede ser la mamá o el papá. Antes teníamos el común denominador que las que demandaban eran las mamás, porque las mamás siempre se quedaban con los niños. Pero a la fecha tenemos múltiples casos en los cuales quien vive con los menores es el progenitor varón, el papá, y las demandadas son las mamás. Bien, entonces, en primera línea, los demandados, los padres. Pero, ¿qué ocurre cuando no sabemos el paradero de ambos progenitores o cuando estos hayan fallecido o estén ausentes? En esos casos, el orden de prelación para demandar será, primero, a los hermanos mayores de edad. Segundo, a los abuelos. Tercero, a los parientes colaterales hasta el tercer grado. Y cuarto, a otros responsables del niño o el adolescente. Ahora bien, en este contexto del derecho alimentario, la obligación de prestar alimentos recae principalmente en aquellos que tienen una relación de parentesco o vínculo consanguíneo cercano con la persona alimentante. Entonces, vamos a ver el primer caso, que es los alimentos de los padres hacia sus hijos. Tenemos al primer caso, que es los padres tienen la obligación primaria de prestar alimentos a sus hijos, muy independientemente de su situación económica. Porque al ser los hijos menores de edad, los padres, pese a tener de repente una situación económica precaria, tienen el deber de manutención a sus hijos. Entonces deben de pasar una pensión. De repente no será una pensión alta o exorbitante, pero sí será una pensión con la cual puedan coadyuvar a la subsistencia de los menores. Entonces, la obligación principal de padres a hijos no necesariamente se va a ver cuantificada en un monto alto, sino va a depender de la situación económica que tenga el progenitor para asistir a sus hijos. Luego tenemos lo que es la obligación extendida. Bien, esta obligación extendida es la obligación alimentaria de los padres hacia los hijos cuando estos han cumplido la mayoría de edad. ¿Cómo es eso? Se preguntarán ustedes. Recordemos que los alimentos son obligatorios para los menores de edad hasta que estos cumplen los 18 años. Podemos tener el caso de un menor alimentista, bien, que de repente un año no estudie por problemas de salud, por problemas psicológicos, de repente por la situación de la progenitora. Eso no hace que este menor no reciba su pensión de alimentos, porque es un menor de edad y tiene estado de necesidad, porque este estado de necesidad se presume.
Pero una vez alcanzada la mayoría de edad, ¿bien? Solo pueden recibir alimentos aquellos mayores de edad, uno, que sigan estudios superiores satisfactorios y dos, que tengan una discapacidad física o mental comprobada. Entonces, si la obligación principal o obligación primaria era que un padre preste alimentos a su hijo menor de edad, esta obligación podrá extenderse superado los 18 años, siempre y cuando este alimentista cumple el presupuesto de seguir estudios universitarios o superiores satisfactorios, o cuando tengamos la particularidad de que el alimentista padezca alguna enfermedad o una discapacidad físico-mental comprobada. A eso se refiere la obligación extendida. Ahora, la obligación de alimentos de los hijos hacia los padres. Debemos recordar, como lo decía el artículo 93, que la obligación de los alimentos es recíproca y los hijos también tienen la obligación de prestar alimentos a sus padres cuando estos tengan un estado de necesidad o no tengan los medios para autosostenerse por sí mismos. Esta obligación se activa cuando los padres no puedan proveerse sus propios alimentos debido a la enfermedad, a la vejez o a la incapacidad económica. Las condiciones serán que el hijo tenga la capacidad económica para asistir a sus progenitores. Un tercer caso de alimentos es la que se da entre los cónyuges. Recordemos que la obligación alimentaria entre los cónyuges parte o nace de la celebración de un matrimonio civil. ¿Por qué? Porque el matrimonio civil se rige por las normas específicas del Código Civil y en las cuales los contrayentes adquieren derechos y obligaciones. Y entre estas obligaciones tenemos a las obligaciones alimentarias, que en el artículo dice que los cónyuges se deben mutuamente alimentos. Y esta obligación perdura mientras subsista el vínculo matrimonial. Cuando el vínculo matrimonial se disuelve, ya sea por el divorcio o por una separación, esta obligación alimentaria puede subsistir dependiendo del caso concreto o puede extinguirse. ¿En qué casos podrá subsistir? Un caso común es cuando el divorcio se da por causal. Entonces, como tenemos divorcio sanción, en los casos en que el obligado alimentario, por ejemplo, vamos a hacer un caso en que el varón sea el culpable del divorcio o la separación, el juez en la sentencia de divorcio por causal puede disponer que éste continúe prestando alimentos a su excónyuge, dependiendo de la situación o caso concreto. En esos casos puede perdurar la obligación alimentaria pese a que se haya extinguido la institución del matrimonio. Recordemos que esta obligación mutua que tienen los cónyuges es para asegurar la subsistencia y se evaluará minuciosamente si el cónyuge que lo pide tiene estado de necesidad. Porque no es que ambos cónyuges sean profesionales y laboren y yo demando solo por el solo hecho de ser el cónyuge. No. ¿Por qué? Cuando demandan entre cónyuges, también se tienen que cumplir los presupuestos procesales, que es el estado de necesidad, la capacidad económica y la carga familiar del obligado alimentario. Avanzamos y tenemos los alimentos de los abuelos hacia los nietos. A estos alimentos se les denominará como obligación subsidiaria, que se da en los casos en que los padres o progenitores del menor no pueden cumplir su obligación alimentaria, o en los casos en que los progenitores padezcan una enfermedad o de repente incluso hayan fallecido. Porque, por ejemplo, yo he visto un caso en el cual el papá de dos niños había fallecido en un accidente de trabajo.
Bien, entonces la señora tiene un estado de necesidad apremiante porque solo era ama de casa y decide demandar a los abuelos de los menores y arriban a un acuerdo conciliatorio. ¿Por qué? Porque los abuelos señalan que todavía están en la capacidad, pese a la edad que tienen, de poder asistir a sus nietos y deciden voluntariamente pasarles una pensión. Pero en el caso que los abuelos no hubiesen conciliado, el juez deberá de hacer un análisis respecto a la capacidad que tienen estos abuelos, teniendo de repente una edad ya superior a los 60 años o en algunos casos a los 70, y si van a tener la capacidad de poder asistir a sus nietos. Entonces ahí se analizarán los presupuestos y se fijará una pensión. También tenemos otros casos que son los alimentos entre parientes cercanos. En este caso puede ser alimentos entre hermanos, un hermano menor con un hermano mayor, o alimentos de un tío a un sobrino, ¿bien? O pueden tener alimentos entre primos. Nuestra legislación prevé que los alimentos pueden darse hasta el tercer grado de consanguinidad. Entonces, sí pueden existir alimentos entre parientes cercanos. Finalmente, tenemos los alimentos para personas en situación de dependencia o discapacidad. En estos casos, se demanda al familiar más cercano o más directo que tenga esta persona con discapacidad, y en caso fuese menor de edad puede hacerlo su representante legal, que puede ser el papá o la mamá, o cuando esta persona con discapacidad supere la mayoría de edad, primero tendrá que ser nombrado curador de esta persona mayor de edad con discapacidad y posterior a ello recién entablar una demanda de alimentos para que sus familiares cercanos puedan asistir. En resumen, la jerarquía de obligación alimentaria es, en primera línea, de padres a los hijos, en segunda línea, de hijos hacia los padres, en tercera, de los cónyuges entre sí, en cuarta, de abuelos a nietos, y en quinta, entre parientes cercanos. Bien, dicho esto, debemos de saber, en el proceso judicial de alimentos, ¿cuál será el fin? Ya sabemos qué es el derecho alimentario. Ingresamos a lo que es el proceso judicial. ¿Cuál será el fin de este proceso de alimentos? Que busca que se reconozca este derecho de alimentos. La finalidad es dual. Primero, la finalidad concreta, porque busca resolver el conflicto de intereses y eliminar la incertidumbre jurídica con relevancia jurídica, haciendo efectivo el derecho sustancial, que es exigir el derecho de alimentos. Entonces, la finalidad concreta es resolver el conflicto de intereses, es exigir mi derecho sustancial de recibir alimentos. Y la finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia, conforme lo especifica el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil. ¿Cómo es esto de una paz social? ¿Qué tiene que ver el derecho de alimentos con la paz social? La respuesta es la siguiente. El derecho alimentario de un menor de edad engloba a su papá y su mamá. Ambos pertenecen a un círculo social y círculo familiar. Y cuando se entra a un conflicto o incertidumbre jurídica en un proceso de alimentos, estos dos círculos sociales, familiares de estas dos personas o progenitores que se enfrentan en un proceso judicial para fijar la pensión de su hijo, se encuentra alterada o se convulsiona. Entonces, al resolver la pretensión alimentaria de un menor de edad, logramos la paz social buscando calmar a estas dos familias o círculos sociales que vienen secundando o respaldando a las partes procesales. Por ello hablamos de la paz social. Avanzamos y vamos a desarrollar lo que son las características del derecho alimentario. Para tratar de avanzar, solamente las vamos a señalar porque ya incluso las hemos desarrollado. Primero, es un derecho personalísimo porque el derecho de alimentos nace
con la persona y se extingue con la muerte del alimentista. Y también el derecho de pasar alimentos nace con el nacimiento de mi menor hijo y se extingue cuando yo fallezco como obligado alimentario. También es un derecho intransferible porque no se puede transmitir hacia otra persona. Se reconoce como un derecho irrenunciable porque ya les expliqué que no hay forma de que se pueda renunciar a un derecho de alimentos de un menor de edad. Pero pregunta sería, ¿y podrá un mayor de edad renunciar a su pensión de alimentos? Ahí cambia la figura. Un mayor de 18 años sí puede renunciar a su pensión de alimentos y eso se conoce como exoneración de pensión alimentaria. Avanzamos y se califica como un derecho incompensable, ¿bien? Porque no se puede pedir una compensación de los alimentos ni al demandante ni al demandado, ¿bien? Porque esta viene a ser una obligación. Es intransigible porque no puede ser materia de transacción, ¿bien? Esta transacción está referida a que se trance la no asistencia o se trance un monto en perjuicio del menor. No se puede transigir una pensión de alimentos. Es inembargable la pensión de alimentos porque no puede ser afecto de ninguna medida de embargo o medida cautelar. Es por ello que las cuentas que se aperturan por juzgado como cuentas alimenticias en el Banco de la Nación son cuentas inembargables. Y también podemos decir que el derecho alimentario se caracteriza por ser recíproco, porque quien fue en un momento acreedor, en un futuro puede ser, mejor dicho, quien fue en un momento obligado, en un futuro puede ser acreedor de esta pensión, como en el caso de los padres e hijos, ¿no? En un momento el padre asistía y en un futuro el hijo puede devolver esta asistencia a través de una pensión alimentaria. Pues bien, ahora pasamos a lo que es la cuantificación de la obligación alimentaria. Aquí tenemos al artículo 481 del Código Civil. ¿Y qué nos dice este artículo? Este artículo nos establece que los alimentos, perdón, este artículo nos establece que los alimentos se regularán primero por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide. Estas necesidades está referido al estado de necesidad del alimentista y a las posibilidades de quien debe prestarlos. Eso está referido a la capacidad económica del obligado alimentario. Y finalmente, este artículo señala algo importantísimo, que es que no será necesario investigar rigurosamente el monto de ingresos de quien debe prestar alimentos. Este párrafo final del artículo ha sido, se podría decir, regulado por nuestros legisladores para los casos en los cuales, por ejemplo, los obligados alimentarios son declarados rebeldes o no se apersonan al proceso. En esos casos, el juez aplicará este segundo párrafo y podrá inferir que esta persona, por su edad, gana el mínimo vital. Y en base a ese monto se fija la pensión. Pero acá hay algo importantísimo que nosotros debemos de saber. ¿Cómo se va a regular la pensión de alimentos? ¿Cuál es el trabajo que realiza el juez o qué análisis para fijar la pensión? Primero tenemos el estado de necesidad del alimentista. ¿Cómo voy a yo analizar este estado de necesidad? ¿Qué verifique el juez? En estos casos, el juez lo que hace primero es verificar la edad del menor. ¿Cuántos años tiene? Segundo, ¿qué clase de estudio sigue? Nivel inicial, primario, secundario.
¿Cuál es su situación particular en estado de salud? De repente padece una enfermedad, padece una discapacidad, tiene alguna particularidad. Una vez que se analizan estos tres aspectos, ¿qué grado de necesidad tiene el alimentista? Si estamos hablando de un niño común o si estamos hablando de un niño con particularidades que requiere una mayor asistencia. Este estado de necesidad hemos podido nosotros analizar que engloba la comida, la vivienda, la vestimenta, la educación, la asistencia médica, la recreación. Todos esos aspectos el juez lo evalúa de acuerdo a los medios de prueba que tú presentas. ¿Por qué? Porque si tú tienes particularidades en alguno de los aspectos del estado de necesidad, es importantísimo que lo acredites y lo presentes con tu demanda. Porque si tú no presentas ningún medio de prueba de tu particularidad, no hay forma que el juez tome conocimiento. Y el juez, que tu niño es un niño común, que únicamente tiene las necesidades básicas. Bien, ahora, cuando hablamos de la capacidad económica del obligado, es analizar cuál es el ingreso mensual que esta persona tiene, cuánto es lo que gana o cuánto es lo que percibe. Pero aquí recordemos algo, que la capacidad económica del obligado no se mide por lo que él gana, sino se mide por la capacidad que éste tiene de generar ingresos. ¿Por qué? Porque tenemos un alto índice de obligados alimentarios o de demandados en los procesos de alimentos que son personas independientes, que pueden ser comerciantes, conductores, etcétera. Entonces, al ser independientes, muchos de ellos señalan, incluso en los independientes vamos a hacer referencia a los abogados, a los ingenieros, contadores. Ustedes podrán creer que un abogado quiere pasar pensión de alimentos a sus hijos de 150 soles, 200 soles, o que existen abogados que dicen que no ejercen y que son conductores, o que no ejercen y se dedican únicamente a la atención en su bodega. Entonces, para estos casos en los cuales es poco creíble y que sabemos por las máximas de la experiencia que los obligados alimentarios buscan mecanismos obstruccionistas o de evasión a la obligación alimentaria, es que la capacidad económica del obligado no solo está referido a lo que él gana en soles, sino a la capacidad que éste tiene de generar ingresos. Bien, y en este caso, el juez pues verificará, de acuerdo a los medios que se aportan al proceso, cuál es el grado de instrucción del obligado alimentario. Si éste cuenta con estudios superiores, universitarios u otros, o si tiene un oficio. Y de acuerdo a esto, fijar el monto que éste va a pagar. Ahora, recordemos que con la ley, con la nueva ley de los alimentos, se ha modificado el rol que tiene el juez en el proceso, porque no solamente es un juez juzgador, sino va a ser un juez investigador, que a la fecha recaba información. Entonces, esta capacidad económica también se va a relacionar con esta información que el juez recaba, que es la información de los registros públicos respecto a los bienes muebles o inmuebles que tenga el obligado alimentario, y también está referido a la información que remite la SUNAT respecto a la declaración de rentas anuales que hace este obligado alimentario. Muchas veces, los obligados alimentarios, al momento de absolver la demanda, señalan que ganan el mínimo vital. Bien, eso es lo que ellos presentan en su declaración jurada, pero nos encontramos con una realidad completamente diferente cuando recibimos el informe de los registros públicos y observamos que el demandado posee innumerables bienes, muebles e inmuebles. Entonces, una persona que percibe una remuneración mínimo vital y señala en su absolución que no tiene la capacidad suficiente para pasar una pensión
moderada la alimentista, se desdice de la información de los registros públicos, porque una persona con mínimo vital no podría tener la capacidad económica para adquirir todos los bienes que nos informa la SUNARP. Y la SUNARP nos remite muchas veces las partidas registrales, los jueces tienen acceso. Entonces, como pueden ver, el análisis de la capacidad económica que realiza el juez no solamente está orientada a cuánto dice el demandado que gana, sino a la investigación que hace de sus ingresos en la SUNAT y de los bienes que tiene registrado en los registros públicos. Ahora, es importante señalar aquí en la capacidad económica que muchos obligados alimentarios hacen referencia a obligaciones que tienen con terceros, como por ejemplo deudas en bancos o préstamos, u otras obligaciones como por ejemplo que asisten a sus hermanos, a sus padres, a sus sobrinos, ¿no? Que son obligaciones legítimas, por supuesto que sí, porque toda persona es libre de asumir las obligaciones dinerarias, obligaciones morales con las personas que considere. Es un derecho legítimo, pero debemos recordar que por el principio pro minoris, pro menor de edad, cualquier obligación que tenga el obligado alimentario no puede superponerse al estado de necesidad del alimentista, sino por el contrario, el derecho alimentario del menor primará por encima de todas las obligaciones que éste haya contraído. Porque lo que se procura es el ejercicio de una paternidad y maternidad responsable respecto al menor alimentista. Y finalmente tenemos lo que es la carga familiar, el tercer supuesto para la cuantificación alimentaria, que es si el obligado alimentario cuenta con otros hijos de edad, con el fin de no afectar a otros menores al momento de cuantificación alimentaria. En los casos en que los resuelven la demanda, señalan que tienen otros hijos. Pero ¿qué pasa si es que este demandado es rebelde? Para estos casos, el juez solicita información de la RENIEC al momento de admitir a trámite la demanda, a fin de que la RENIEC informe si tienen su data inscritos otros hijos con reconocimiento del obligado alimentario. Es decir, si el demandado ha reconocido o tiene asentado como suyos otros hijos menores de edad. Eso permite que el juez conozca y tenga certeza de la existencia o no de otros hijos alimentistas y de esta manera pueda cuantificar la pensión alimentaria. Ahora bien, ¿qué legislación está aplicada actualmente a los procesos de alimentos? Tenemos a la ley 31464, que es la ley que modifica las normas de los procesos de alimentos porque ha modificado artículos del Código Procesal Civil y artículos del Código de los Niños y Adolescentes. ¿Con qué fin? Con el fin de que se aplique el principio del interés superior del niño para la obtención de una pensión de alimentos adecuada. Asimismo, tenemos como antecedente de esta ley a la Directiva 7/2020 que se emitió en la pandemia, cuando todos estábamos en confinamiento. Esta directiva propuso las bases de la nueva ley, que es la simplificación y virtualidad del proceso de alimentos. Y es así que hasta la fecha seguimos aplicando esta directiva porque a la fecha se realizan audiencias de alimentos de forma virtual. Y el procedimiento se ha acogido en esta ley y a la fecha es simplificado. Les he traído también esta resolución 137/2023, que es la resolución que aprueba la implementación del expediente judicial electrónico en muchas cortes de nuestro país. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué hace referencia a este expediente? Perdón, a esta resolución. Y es que los procesos de alimentos desde el 25 de julio del año 2023, bien, han pasado a ser expedientes judiciales electrónicos en muchas cortes superiores. Por ejemplo, en Ayacucho, desde esa fecha,
las demandas mejor dicho, los procesos de alimentos de menores de edad ya no son expedientes físicos, sino únicamente expedientes electrónicos. Y esto permite que los expedientes sean muchísimo más accesibles para las partes, porque ya no se necesita que si un abogado parte quiere revisar su expediente, tiene que venir al juzgado. No, bastará que acceda al juzgado a través de su casilla electrónica. Entonces, esto hace que la virtualidad y la guía hayan, ¿cómo se llama?, llegado a nuestros procesos de tal forma que la fecha existe en la mesa de partes electrónica para demandar y presentar sus escritos, revisen los expedientes electrónicos a través de sus casillas electrónicas y que incluso asistan a la audiencia de manera virtual. Finalmente, les hago referencia a la Resolución Administrativa 331-2018, que es aquella que aprueba el uso de formularios de alimentos. Bien, esto está referido a los formularios físicos, pero recordemos que a la fecha también tenemos lo que es la demanda web de alimentos. Bien, que no lo he puesto aquí, pero también permite que tú ingreses por la página web del Poder Judicial, llenes un formulario, adjuntes tus medios de prueba escaneados e ingreses tu demanda a través de mesa de parte electrónica, lo cual ha hecho que el acceso a la justicia de esta población que requiera demandar alimentos sea mucho más accesible, simple, se rompan cualquier clase de barrera que exista, recordando siempre que los procesos de alimentos son completamente gratuitos para aquella persona que demanda. Bien, también les voy a hacer referencia y es importante que ustedes conozcan este instrumento internacional que son las 100 reglas de Brasilia, que han sido suscritas por muchos países de Latinoamérica, que son aquellas reglas que promueven el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Al tratarse nuestro proceso de alimentos de menores de edad, ¿bien? Y en el caso de mayores, de personas en condición de vulnerabilidad, estas reglas de Brasilia son aplicables a nuestros procesos. ¿Y qué buscan? Buscan un acceso a la justicia sin barreras burocráticas, que exista una mayor agilidad en los procesos judiciales y se disminuya el retraso de la emisión de resoluciones judiciales de aquellas personas en condición de vulnerabilidad. Y también se promueve la utilización de formularios de fácil manejo para la interposición y seguimiento de determinadas materias, entre ellas los procesos de alimentos. Recordemos que en base a estas 100 reglas de Brasilia, a la fecha se ha aprobado la Ley de Justicia Itinerante, que está relacionada con la labor que tienen las Cortes Superiores de Justicia de llevar el acceso a la justicia a lugares donde no existen órganos jurisdiccionales. Y es por ello que ustedes podrán ver que existen ferias itinerantes con mesa de partes itinerantes en plazas, parques, mercados, comunidades campesinas, comunidades nativas, losas deportivas, áreas rurales. Si ustedes siguen las redes del Poder Judicial, podrán ver que existe una comisión que se llama la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Y son estas comisiones que están también en cada corte superior, aquellas que promueven estas ferias itinerantes, las cuales tienen mesas de partes itinerantes. ¿Por qué? Porque se lleva información jurídica y si es que en estas ferias informativas encontramos usuarias que requieren interponer su demanda, a través de la utilización de los formularios se recaban demandas en estas ferias, logrando llevar la justicia a aquellos lugares donde no existen órganos jurisdiccionales y de esta manera acercar la justicia a la población más vulnerable.
Bueno, acá está el formulario de prestación de alimentos, que muchos de ustedes ya lo deben de conocer, solamente lo he puesto para referencia y para que ustedes sepan que su llenado es completamente sencillo, porque te piden datos puntuales, como por ejemplo en este lado, ustedes pueden ver en su pantalla, para que la demandante o demandante haga referencia a los rubros que incluye la prestación alimentaria, debiendo señalar los montos de gasto que tiene a fin de que el juez tenga una idea del estado de necesidad del menor. Y a lo que les decía, si yo voy a demandar por formulario y mi hijito está enfermo, necesito especificar algún aspecto, tenemos este rubro que son 4 renglones donde tú puedes especificar las afecciones o particularidades que tiene tu menor y por qué requeriría una atención especial o una pensión alimentaria mayor. Bien, ese es el formulario de alimentos al cual se adjuntan todos los medios probatorios que la parte pueda presentar al proceso. Dicho esto, hemos terminado nuestro aspecto teórico de la clase del día de hoy. Voy a pasar entonces a... ¿Dónde está esto? Vamos a pasar a absolver las dudas o preguntas que tengan los estudiantes o los colegas respecto a nuestra clase del día de hoy. Voy a empezar por el chat. Bien, mientras van pensando sus preguntas a manito alzada. A ver, permítame un ratito. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Vamos a empezar por las preguntas del chat y tenemos a la primera pregunta de Laura. Dice, ¿la demanda de aumento se puede ingresar al mismo expediente de alimentos primigenio? La respuesta es no, Laura. La demanda de aumento de alimentos es una demanda, se podría decir, independiente a la primera demanda. Vamos a aprender a hablar los términos adecuados, ¿bien? Todos debemos de saber que el primer proceso de alimentos que yo interpongo en el cual obtengo una sentencia o una conciliación se denomina proceso primigenio. Es el primer proceso. Y de este proceso primigenio van a poder surtir nuevos procesos, como tu pregunta, que es el proceso de aumento de alimentos. Es una nueva demanda. No es que vas a tramitarlo en el mismo proceso, no. Es una nueva demanda con una nueva enumeración, un nuevo proceso autónomo. ¿Qué va a tener que ver este nuevo proceso con el primigenio? Que este primigenio se va a tener que arrimar a tu nuevo proceso de aumento para que se resuelva. Lo mismo ocurre cuando tenemos un primigenio y se demanda exoneración. Se presenta una nueva demanda de exoneración a la cual se va a tener que arrimar el primigenio para que el juez resuelva. Es así como funciona. Noeli dice, carreras técnicas. Me imagino que está referido al estado de necesidad de un alimentista mayor de edad. Por supuesto que sí, que está considerada la carrera técnica como estudio superior satisfactorio. Karina pregunta, en el tema de recreación, ¿cómo lo acredito en la demanda y en la audiencia de ley? Bien, en el tema de recreación, tú puedes hacer referencia a la recreación como los gastos que tú tienes, pasear al parque, llevarlo a un paseo o de repente hasta al comprarle un juguete. Bien, yo he tenido casos en los cuales adjuntan boletas de, se podría ir heladerías, confiterías, donde le compran una torta al menor, un helado. He tenido fotografías en las cuales le llevan al menor al campo o la recreación. He tenido boletas de venta en las cuales matriculan al menor a un taller en horas de la tarde, a un taller de fútbol, a un taller de vóley. He tenido menores que están matriculados a talleres de música. Eso, si bien es cierto, forma parte de repente de la instrucción del menor, pero es considerado como su recreación. Entonces, va a depender de la situación de cada menor. Bien, los medios de prueba pueden ser fotografías, pueden ser boletas, contratos u otros. Sigrid pregunta,
En el caso que se haya suspendido temporalmente la pensión de alimentos a cargo del padre en la etapa de la ejecución del proceso de alimentos, en razón que a la fecha el alimentista se encuentra al cuidado del padre, el padre puede demandar por alimentos a la madre o previamente tendrá que demandar el cambio en la forma de prestar alimentos y otorgarlo directamente. Sigrid, qué magnífica pregunta. A ver, necesito una pizarrita por aquí para poder explicarles. A ver, vamos a... Oye, aquí les voy a explicar. ¿Bien? A ver, necesitamos... Acá vamos a empezar. Tenemos el primer proceso. Es una demanda de la madre contra el padre. Y se fijó 100 soles de pensión. Bien, ese es el primer supuesto. Ocurre que por violencia familiar se dictaron medidas de protección a favor del menor y se otorga la tenencia temporal a favor del padre. Entonces, este padre, ¿qué hace? Solicita la suspensión al juzgado paz letrado y se suspende el pago de los 100 soles. Hasta ahí estamos bien, perfectos. Hasta ahí estamos perfectos. Entonces, ¿qué debe de hacer este señor que inicialmente era el demandado y pagaba sus 100 soles, pero por un proceso de violencia familiar le entregaron a su hijito? Él ahora ejerce la tenencia. Entonces, él, para no seguir pagando los 100 soles, solicita la suspensión al paz letrado. La pregunta de su compañera Sigrid es, ¿él podrá demandar alimentos? La respuesta es sí. Él puede demandar alimentos. ¿Desde cuándo va a demandar alimentos? Desde la fecha en que se dictaron las medidas de protección a favor suya. Desde el momento que le entregaron a su hijito, desde ese momento él puede demandar los alimentos. Incluso él puede demandar alimentos antes de solicitar la suspensión. Ni bien le entregan a su hijito, él puede demandar alimentos. Y en el trayecto solicita la suspensión. ¿Por qué? Porque el juez sentenciar este nuevo proceso de alimentos a favor del papá va a verificar esas medidas de protección e incluso el juez de letrado puede solicitar al equipo multidisciplinario del juzgado de familia para que vaya y visite la casa y verifique si en efecto el menor vive con él. Yo he tenido ya de este tipo 3 casos. ¿Por qué? Porque el papá demanda y la señora sale a decir que ya tiene su sentencia. Entonces nos cabe o nos crea la duda, ¿quién lo tiene? Entonces mando mi oficio al juzgado de familia para que el equipo multidisciplinario visite y evidencie bajo el cuidado de quién está el menor. Y bajo este informe del equipo multidisciplinario se emite la respectiva sentencia. Bien, la respuesta entonces, Sigrid, es que sí. Walter pregunta, ¿qué pasa cuando 2 menores, cada padre se queda con un menor? ¿Es que ya no corresponde pasar alimentos entre ellos? Buena pregunta, Walter. La respuesta es que no es así, no es que ya no corresponde. Miren, a ver, necesito, acá vamos a hacer nuestro ejemplo. Acá tenemos 2 hijitos, ¿bien? 2 niños. Estos 2 niños tienen un papá, ay, Dios mío, y una mamá. ¿No es verdad? Tenemos 2 niños, tenemos un papá y una mamá. A la mamá le vamos a poner otro color. ¿Qué me dices tú? Que tuvieron 2 hijos, entonces la mamá se quedó con un hijito, el papá con el otro hijito.
Entonces significará que ya la mamá va a asumir todo de él y él de él y ya no pueden demandarse. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque este menor que vive con la mamá tiene el derecho de que lo asista la mamá y el papá. Si vive solo con la mamá puede demandar al papá. Y en el otro caso, este hijito vive con el papá y deberán demandar a la mamá. El hecho que las partes hayan decidido esa forma tan peculiar de poder repartirse a los hijos no los exime de forma alguna de que ellos tengan la responsabilidad de alimentar a sus hijos. Ahora, caso distinto es si es que estas personas en conciliación extrajudicial han plasmado ello, porque puede ser que hayan ido a un centro de conciliación y digan, ¿no? En el acuerdo conciliatorio que la tenencia de sus hijos la van a ejercer uno cada uno, quien asumirá los gastos completamente uno de cada uno, ya no asumiendo la obligación respecto al otro menor. Si es que ese ha sido el caso, ese es otro tema. Pero si es que me preguntas así de manera general, no es que se le exonere el pagar, porque ambos son responsables de cada menor. Jaime pregunta, ¿puede ahondar más en el tema de suspensión y su materialización? Claro, Jaime. Mira tú, la suspensión del pago de pensión alimentaria se da cuando los progenitores comunican al juzgado que retomaron su relación o cuando la tenencia del menor ha variado y que el demandado ya ejerce la tenencia. Entonces, en esos casos ya no tiene sentido que el demandado siga pagando pensión. Por lo tanto, al tener un medio de prueba que acredite que ha variado la tenencia, se puede disponer la suspensión mediante resolución motivada. ¿Cuál es el procedimiento de suspensión? Se solicita la suspensión temporal de la ejecución de la sentencia, se corre traslado a la otra parte por 3 días y se resuelve. Walter me dice la simulación de la audiencia. Claro que sí, Walter. Vamos a simular la audiencia en las siguientes sesiones. Esta es nuestra primera sesión que recién nos estamos adentrando al tema. Sí, como has podido ver, hoy día hemos hablado básicamente de aspectos que en otras clases no hemos hablado, porque ahora hemos hablado básicamente del aspecto genérico de los alimentos. Nuestra siguiente clase va a ser adentrarnos a la ley 31464 y ya vamos a adentrarnos al proceso judicial donde vamos a hacer la simulación. Laura pregunta, si el demandado ya tiene un hijo, ¿cómo puede revertir la demanda de alimentos toda vez que tiene al menor la tenencia de hecho sin documento? Bien. Vamos a hacer el caso de Rosita con Juan. Rosita tenía a su hijo Junior con Juan, se separan y lo demandan. Juan paga 300 soles de pensión. Llegó un día que Rosita agarró y le entregó a su hijo y desapareció. No es que le firmó un documento, no le dijo quédate con el hijo, nada. Juan quiso devolverlo y ya no estaba Rosita. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer Juan? Primero, tiene que poner en conocimiento del juzgado de familia que el menor está bajo su tutela, bajo su custodia. ¿Para qué? Para que el juzgado de familia le dé una tenencia provisional. Y en base a esta tenencia provisional, Juan podrá demandarle alimentos a Rosita. Pero más que el alimentos, Juan ya tendrá un documento que respalde que él tiene la tenencia del menor. En la actualidad, muchos menores se encuentran bajo el cuidado de uno de sus progenitores sin documento alguno. Bien, entonces, lo que se recomienda es que formalmente se tenga un documento que le dé la tenencia provisional. Bien. Ana pregunta, entonces no se puede pagar por YAPE o otro si no hay expediente. Giovanna, Ana Giovanna, si el proceso de alimentos se judicializó, ya hay un proceso de alimentos, está prohibido el YAPE. ¿Quieres pagar la pensión? Lo haces a través de depósito judicial al expediente o a través de depósito a la cuenta que se apertura. Bien, en el proceso judicial está prohibido los YAPE.
Invitado pregunta, alzar el volumen, si me escuchan creo bien. Gracias. Carlos dice, ¿cómo se puede depositar en la cuenta del Banco de la Nación si el juez no apertura dicha cuenta? Gracias, Carlos, por tu pregunta. Es una magnífica pregunta. Se inició el proceso de alimentos y como lo vamos a ver en la próxima clase, se fijó una asignación anticipada y todavía no hay cuenta. ¿Cómo puedo pagar? La respuesta a través de depósito judicial. ¿Cómo se paga por depósito judicial? Te acercas a la ventanilla del Banco de la Nación y le dices que quieres hacer un depósito judicial al número del expediente. Das los datos del expediente, el juzgado y depositas. Como el Poder Judicial tiene el sistema integrado judicial interconectado con el banco, ni bien tú pagues, aparece en tu expediente. Bien, aparece en tu expediente. Voy a anotar para que en la siguiente clase pueda traerles unas diapositivas de cómo aparece en el SIG. Bien, SIG depósitos judiciales, para que ustedes sepan. Bien, avanzamos a la siguiente pregunta. En el caso de padres siendo menores de edad, la madre no quiere que el hijo lleve el apellido. ¿Cómo puede éste cumplir con su manutención? Bien, mientras no te demanden alimentos, no hay forma de que exista una coerción para el pago, como en los procesos de alimentos, porque los procesos de alimentos en sí son para ejercer presión y tener la facultad coercitiva de obligar el pago de la pensión. Pero si a ti todavía no te han demandado y tú quieres hacer pagos a este menor que no tiene tu apellido, es un poco complicado. Porque ¿cómo podrías tú depositar a alguien con el cual no tienes ninguna afiliación? Entonces, sí, a ver si Juliana levantas la mano para que me precises tu caso y podamos ayudarte. Lucía pregunta, ¿el obligado puede suspender el alimentos por motivo de salud? La respuesta es no, Lucía, no. Solamente se suspende cuando cambia la tenencia del menor o cuando los progenitores retoman la relación. Si el obligado alimentario está mal de salud, el camino es la reducción de la pensión de alimentos para que se reduzca la pensión o para que se exonere, dependiendo del caso concreto. Cabrera pregunta, ¿los divorciados por mutuo acuerdo pueden pedir de pensión de alimentos? Sí. Les comento un caso que he visto esta semana. Ha habido un divorcio por separación convencional de los cónyuges, en los cuales el obligado alimentario, un policía, se compromete a pasarle el 10% de su remuneración bruta mensual de manera indefinida, porque su excónyuge solamente era ama de casa y no tenía los medios para procurar su subsistencia. Por supuesto que sí pueden acordar que le va a pasar alimentos, no hay ningún problema. El padre asiste a una hija con una pensión con la suma de 800 soles descontados de planilla. Su hija cumplió 28 años. El padre inició el proceso de reducción de alimentos, emitiéndose sentencia a favor del padre. La hija apela, de los cuales la sala confirma la sentencia de primera instancia. Durante ese proceso transcurrieron 8 meses mientras dura eso. Pregunta, ¿procede a hacer una demanda de devolución de dinero cobrado? ¿A qué juzgado se presenta la demanda de devolución de cobro de los 8 meses? Me dices que pidió una reducción. Si es que pidió una reducción, y vamos a hacer de cuenta que le redujeron de 800 a 600, pero le siguieron descontando los 800, los 200 a favor pueden pasar a las pensiones subsiguientes. Bien, a las pensiones subsiguientes. Ahora, en el caso de ¿cómo se llama? De que si tú hubieses demandado la exoneración y la sentencia dijera que la exoneración surte sus efectos desde la notificación con la demanda o desde la emisión de la sentencia y en la apelación duraron 8 meses, sí puedes solicitar la devolución de los cobros indebidos, se podría decir, no en una demanda aparte, sino en el mismo proceso. Les voy a comentar un caso. Yo he tenido un caso
que no fue mío, sino que fue de hace años, ¿bien? En el cual una alimentista, una mamá había solicitación anticipada, le habían concedido el 20% del haber del obligado alimentario. ¿Bien? O sea, es una medida cautelar, es una asignación anticipada. Entonces le empezaron a descontar al señor. Ustedes saben que una vez concedida la medida cautelar, la parte actora tiene 10 días para interponer su demanda principal, pero en este proceso nunca interpusieron la demanda principal. Nunca. El demandado tampoco nunca dijo nada. Bien. Transcurrieron los años y los años, han pasado ya creo casi como 20 años, bien. Y recién me imagino que el obligado alimentario se habrá asesorado con alguien. La cuestión es de que presentan la caducidad de la medida cautelar y solicitan la devolución de todo el dinero indebido que han cobrado porque nunca se aperturó el proceso principal. Bien, se le corrió traslado, la alimentista ya es mayor de edad, nunca dijo nada, el proceso avanzó, una liquidación de todo lo indebido que había cobrado la alimentista, bien, y ante los requerimientos bajo apercibimientos, es que la alimentista presentó un escrito solicitando que el padre condone la deuda. Entonces, por ello es de que hay que tener bastante cuidado cuando ya se disponen las suspensiones en no seguir cobrando. ¿Por qué? Porque en el mismo proceso pueden solicitarte que tú devuelvas el dinero en exceso que has cobrado. ¿Bien? Laura pregunta, ¿la demanda de cambio en la forma de prestar alimentos iniciado por el padre se ingresa al mismo proceso? No, Laura. Toda demanda nueva es un cuaderno aparte, un expediente nuevo, ya sea aumento, reducción, prorrateo, cambio en la forma de prestar alimentos. Eso lo vamos a desarrollar a más detalle en las siguientes sesiones en las cuales vamos a estudiar las modalidades de los procesos de alimentos. Ahora, en el caso de prorrateo, bien, nuestra legislación especifica que se debe de demandar, bien, en el juzgado en el cual se realizó el primer emplazamiento, solamente para el caso del prorrateo, bien. A ver, Rocío pregunta, ¿por qué algunas madres demandantes presentan boletas que no corresponden a los gastos del menor para solicitar 31,000 soles de pensión? Pero afirman que hicieron los gastos habiendo sido cubiertos o asumidos por el demandado. Bien, respecto a los medios de prueba que presenten las partes al proceso, ustedes deben de recordar que todos los ciudadanos tienen el derecho de acción libre, bien, y pleno. Puedes tú presentar todo lo que tú consideres necesario. Y si lo presentas, es porque con ello vas a sustentar un fundamento de hecho de tu demanda. Nosotros, como administradores de justicia, no podemos restringir de forma alguna que alguna de las partes del proceso presente medios de prueba, porque no existe una, un artículo o una ley que lo secunde. No, las partes son libres de presentar todo lo que consideren. Cabrera pregunta, ¿la demanda de aumento ingresa como demanda nueva o el mismo expediente? Como demanda nueva. William pregunta, ¿es obligatorio señalar domicilio procesal dentro del radio urbano cuando ya se señaló la casilla y el correo electrónico? Bien, William, esta pregunta que tú me haces es una inquietud que tenemos nosotros los operadores de justicia. Particularmente mi opinión es que si ya existe la casilla electrónica, carece de objeto que hablemos de un domicilio procesal, pero lastimosamente nuestro Código Procesal Civil aún no ha sido modificado en ese aspecto y todavía requiere el domicilio procesal. Entonces, al regirse el proceso de alimentos por las
Alexis pregunta, ¿los formularios son opcionales o cómo se obtienen? Bien, Alexis, los formularios son gratuitos, se obtienen de dos formas. Uno, puedes ir al juzgado de paz letrado más cercano y solicitas que te entreguen uno porque su distribución es gratuita, o puedes entrar a la página web del Poder Judicial y al lado derecho existe una ventana que dice formularios gratuitos y de ahí lo puedes imprimir. Ahora, los formularios pueden ser utilizados bien por las usuarias o también por los abogados, no hay ningún problema, también los colegas pueden usarlo. ¿Qué ocurre con la pensión de alimentos cuando la tenencia es compartida? Nos pregunta su compañero. Bien, en estos casos va a depender mucho si la tenencia compartida ha sido determinada por conciliación extrajudicial o va a ser determinada por sentencia. Porque es en estas dos figuras en las cuales se va a tener que determinar cómo se va a asumir la manutención de los menores. Porque recordemos que la tenencia compartida no es solo 3 días y medio contigo, 3 días y medio conmigo. No, la tenencia puede ser compartida sin que el menor viva con su otro progenitor. Entonces, va a depender en qué término se dé la tenencia compartida y cómo se ha especificado el tema de los alimentos. Daisy pregunta, en una sentencia de alimentos por porcentajes, ¿qué pasa cuando el demandado pierde su trabajo? Gracias por tu pregunta, Daisy. Tu pregunta ha sido materia de un pleno jurisdiccional nacional de jueces de paz letrado en el cual hemos participado y se ha tomado el acuerdo conjunto y unánime de que cuando el obligado alimentario pasa alimentos en porcentaje y pierde su trabajo o cesa o renuncia, el porcentaje se saca de la última remuneración que tiene el obligado alimentario. ¿Por qué? Porque recordemos que muchos obligados alimentarios renuncian a su trabajo dolosamente solo para no pasar alimentos. Entonces, para evitar ello, se fija la pensión, el porcentaje de la última boleta de pago del obligado alimentario. Cleidy pregunta, si quiero demandar prorrateo por parte de un acreedor alimentista, ¿solo se demanda al obligado o también a los acreedores? Bien, Cleidy, tu respuesta la vamos a responder en otra sesión, pero solamente para darte luces. El prorrateo es el proceso en el cual se demanda a todos los alimentistas, a todos los acreedores alimentarios. Bien. Amadeo pregunta, doctora, en vista de la causa, ¿se pueden presentar nuevos medios probatorios? Nuestra legislación procesal permite que se presenten medios de prueba hasta segunda instancia. Entonces, en tu apelación, tú puedes presentar nuevos medios de prueba. No hay ningún problema. Pero en la vista de la causa, no, porque la vista de la causa no es una audiencia en la cual se admiten medios de prueba, sino únicamente es una audiencia en la cual se escuchan alegatos. Si tú quieres presentar medios de prueba en segunda instancia, el momento es al momento de apelar. Samsung pregunta, un estudiante universitario sin ningún tipo de trabajo, ¿hasta qué monto está obligado a pasar alimentos? Eso va a depender de los medios de prueba del expediente. Recordemos que los jueces no tenemos una tabla de máximos y mínimos, no. En los procesos de alimentos, cada caso es peculiar y se fija la pensión estando a los medios probatorios. Fío Medina pregunta, ¿qué pasa cuando hacen figurar una pensión de alimentos por acta de conciliación con la finalidad de evitar aumentos de pensión al otro hijo? Bueno, Fío, yo no podría afirmar que hacen pasar un acta de conciliación. Nosotros, los jueces y las partes procesales, nos regimos por el título preliminar del Código Procesal Civil que dice que debemos actuar con buena fe y probidad. Para nosotros, todo lo que presentan es de buena fe. En caso sea de mala fe, las partes tienen el deber de probarlo al afirmar dicha aseveración. Diego pregunta, en el caso de los policías, si tienen descuento judicial y regresan con su esposa, ¿qué escrito podrían presentar para pedir que no se realice el descuento? Bien, Diego, si tú eres efectivo policial
te habías separado, tienes una sentencia por alimentos y has retornado con tu pareja, la mamá de tus hijos, tienen ambos que suscribir una declaratoria de convivencia actual, de haber retomado su relación ante notario público y lo presentan con un escrito firmado por los dos, solicitando la suspensión de la ejecución de la sentencia y la suspensión del descuento por planilla. Entonces, eso el juez va a proveer y a través de un auto va a suspender el descuento por planilla. Daisy pregunta, ¿cómo acredito pasajes al mercado y los taxistas no dan boleta? Bien, Daisy, para tú poder afirmar que gastas en pasajes, no hay necesidad de que presentes una boleta. Bastará que hagas una referencia de cuáles son tus gastos. Pero estos gastos tienen pues que reflejar la realidad. Por ejemplo, si tú haces una referencia a que te movilizas, vamos a hacer de cuenta, en transporte público, y todos sabemos cuánto es el precio, que tú lo señales va a ser suficiente. Tú vas a hacer referencia a transporte y vas a poner sumas elevadas, obviamente van a requerir un sustento. Tiene que ser, si no puede ser otros víveres que obtengas de repente en el supermercado o en lugares donde expendan boleta. Pero recordemos que para señalar los alimentos no hay necesidad de adjuntar boletas. Bien, bastará que tú lo señales y lo especifiques. Normalmente he visto que los abogados hacen una especie de cuadros en los cuales se especifican los gastos del menor. Pero si tú quieres especificar de repente situaciones peculiares, como por ejemplo, he tenido un caso de un menor con problemas intestinales que no puede comer más que verduras sancochadas porque tiene problemas de obstrucción intestinal. En esos casos, sí tendrías de repente que tú acreditar con boletas que el menor tiene una dieta especial, lo cual demanda mayor gasto. En esos casos sí tendrías que acreditarlo, ¿bien? La demanda de aumento de pensión de alimentos respecto al acta de conciliación extrajudicial tiene como consecuencia la ineficacia del acuerdo celebrado. Bien, Andrea, no es que se dé la ineficacia del acuerdo. Bien, vamos a explicarlo con un ejemplo. Yo celebré un acuerdo conciliatorio de alimentos en una sede extrajudicial. Bien, en la cual fijé que el papá de mis hijos me va a dar 200 soles. Perfecto. Cuando yo demando aumento de alimentos, bien, no es que voy a declarar ineficaz el acuerdo conciliatorio, sino que voy a fijar un nuevo monto, el cual va a regir desde la fecha de notificación con la demanda. No es que se declare su ineficacia, solo que se fija un nuevo monto. Recordemos que los procesos de alimentos son los únicos en los cuales puede variarse la sentencia y los acuerdos adoptados. Esto quiere decir que si tuve una primera sentencia por 200 soles, demando aumento, me sentencian a 300, no es que quede ineficaz la sentencia anterior, sino que cambió el monto, porque esa es la peculiaridad del proceso de alimentos. Rocío pregunta, si el demandado cuenta con boleta de honorarios profesionales, ¿eso reemplaza la declaración jurada o ambos generan elementos de convicción? Bien, Rocío, ¿puede el señor presentar su boleta por honorarios profesionales y es válido? O también puede presentar su declaración jurada adjuntando sus boletas de honorarios profesionales. Ambos, a mi criterio, generan convicción respecto a su capacidad económica. Dani pregunta, si el demandado se vuelve rebelde, ¿en este caso se aplica la orden de captura? No, Dani. En los procesos de alimentos no tenemos la facultad de disponer órdenes de captura. Bien, lo máximo que podemos hacer nosotros es disponer, se les denuncie por omisión a la asistencia familiar remitiendo los partes a la fiscalía, como lo vamos a ver en las sesiones siguientes, o que ante una deuda alimentaria se disponga el impedimento de salida del país del obligado alimentario. Es lo único, que también lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Pregunta Irma,
Cuando existe proceso primigenio y otro de aumento, ¿el cobro de pensiones de vengados se realiza en cada expediente o solo en uno? Es en cada expediente. Como cada expediente es independiente, se realiza en cada uno de ellos. A ver. Giovanna dice, ¿de qué manera se establecen las necesidades? El juez en caso de alimentos congruos o amplios. En todos los casos de prestación de alimentos, los tres presupuestos son los mismos. El estado de necesidad, la capacidad económica y la carga familiar. Faltan 5 minutos para terminar. Tenemos muchas preguntas. Vamos a responder un par de preguntas o tres de las manitos levantadas. Suri, por favor, ¿podrías activarle el micrófono? Escoge a 3 estudiantes, por favor. Ok, doctora. A ver, vamos a... Recordemos, estudiantes, que tenemos todavía 3 sesiones más, ¿no? Suri, ¿son 3 que faltan? Sí, doctora. Entonces, en las cuales van a poder, voy a poder absolver todas las preguntas que ustedes tengan. Esta ha sido una primera sesión y la verdad es que me alegra mucho que tengan muchas inquietudes respecto al proceso. Esto va a hacer de que nosotros podamos desarrollar a profundidad las siguientes clases. Le voy a habilitar el audio a la doctora Fio Medina. Bien, Le estoy creo que habilitando, pero no, no lo tiene activo. pasamos al siguiente. A la doctora Laura le voy a dar su audio. Buenas, Buenas noches. mucho gusto, doctora. Buenas noches. Una consulta. He visto que algunos padres que ejercen la tenencia de hecho, digamos así, que la madre los ha dejado sin nada, sin papeleo, sin nada, suelen iniciar demandas de cambio en la forma de prestar los alimentos. Eso que yo quería hacer la pregunta, ¿por qué hacen esa? Creo que lo hacen como para ya no pasar los alimentos, porque toda vez que estos son demandados, ¿no? Por pensión. ¿Es la forma correcta, doctora? Y quería saber que me explique más por qué inician este proceso. Bien. Gracias. Bueno, ¿por qué inician este proceso? No te podría responder yo porque esa es una acción personal de ellos, pero yo sí te puedo explicar o te puedo decir que no es la forma correcta. ¿Por qué? Miren ustedes su pantalla. Tenemos nosotros el monto fijo y vamos a tener el porcentaje. Y vamos a tener el porcentaje y luego el monto fijo. El proceso de cambio en la forma de prestar alimentos está regulado para cambiar la forma del pago de pensión. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una pensión de alimentos en monto fijo, por la cual yo pago 200 soles, yo puedo demandar que el obligado alimentario ya no me pague en monto fijo, sino en porcentaje. Solo voy a cambiar la forma de pagar. No voy a cambiar quién va a pagar. Les voy a explicar con un ejemplo. Bien. Yo soy Rocío y tuve mi hijo cuando era estudiante universitaria. El papá de mi hijo también era un estudiante universitario. Entonces, en aquel tiempo, yo demandé mi proceso de alimentos y como el papá de mi hijo era estudiante universitario, me fijaron una pensión de 200 soles, porque él no tenía trabajo, también era estudiante. Con el transcurso del tiempo han pasado 6 años y el papá de mi hijo ya es abogado. Entonces trabaja en una institución del Estado, en el Poder Judicial, es secretario judicial. Entonces él me sigue pasando 200 soles. Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? Demando aumento de alimentos y cambio en la forma de prestar alimentos. ¿Para qué? Para que ya no me pase 200, sino que me aumente y ya sea en porcentaje y le descuenten de su planilla. Lo mismo puedo hacer al revés. Resulta que el obligado alimentario es policía. Bien, y cuando le demandé alimentos,
me dispusieron que me pase el 20% de su remuneración bruta mensual. Pero resulta que este policía cometió una falta y le dieron de baja. A la fecha no tiene planilla. Para mí efectuar las liquidaciones es tedioso porque se requiere a veces hasta perito, porque no es un monto fijo. Entonces, ¿qué hago yo? Solicito que cambie de porcentaje a monto fijo, porque ya no tiene un trabajo estable de dónde aplicarle el porcentaje, quiero que ya sea monto fijo. Para eso es la demanda de cambio en la forma de prestar alimentos, no para cambiar al acreedor alimentario, no. Los sujetos procesales son los mismos, demandante, demandado, obligado alimentario, beneficiario, los mismos. No es que cuando ya yo tengo la tenencia voy a pedir cambio en la forma de prestar, ya no voy a pagar, yo mismo voy a pagar, no. No nos confundamos, por favor. Pero todo esto lo vamos a entender mucho mejor cuando estudiemos esta figura específica en una siguiente sesión. Una siguiente pregunta, Suri. Bien, al doctor Giancarlo le está habilitando el audio. Doctora, buenas noches. Ante todo, gracias por la respuesta. Son dos preguntas puntuales, doctora. Usted ha indicado en su disertación que está prohibido pagar los alimentos con IAPE o cualquier otra forma, solamente se hace a la cuenta. Doctora, ¿qué pasa si la persona si lo ha pagado al IAPE? ¿Cómo se hace valer en el proceso, doctora? Y otra pregunta puntual, este, ha salido una liquidación de alimentos en el orden de 10.000 soles y el demandante ya lo ha pagado. ¿Qué pasa si al hacer un proceso de impugnación resulta que no es el padre? ¿Puede solicitar la devolución de todo el dinero, doctora? Bien, Nada más, gracias. doctora. Gracias. Bien, van a ser las dos últimas preguntas que vamos a responder. Lo primero, me dice que le ha efectuado pagos por YAPE. Bien, ¿cómo los puede hacer valer? En la observación a la liquidación, presentarás tus capturas de YAPE o tu reporte del Banco de la Nación. Ya he tenido ese caso. Bien, como las capturas muchas veces no son tan creíbles, lo que haces es pedir un reporte del banco de crédito y el banco de crédito te da un reporte de quién a quién se yapeó. Y eso te puede servir para que observes. Bien, pero va a depender mucho del criterio que tenga el juez. Ya existe una directiva emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que establece que los pagos se realizan solo en el Banco de la Nación. Bien, entonces, ¿podrás presentarlo como observación? Sí. ¿Yo te puedo asegurar que se te va a hacer valer? No, porque va a depender del magistrado que resuelva. Por ello es que desde la dación de esa directiva en todas las audiencias únicas, los jueces tenemos el deber de especificar a las partes que solo es válido el pago en el Banco de la Nación y eviten hacer otros pagos en otras entidades financieras o a través de otros medios para evitar inconvenientes. Ahora, respecto a lo que tú me preguntas, que hubo una liquidación de 10.000 soles, el señor pagó y luego ha hecho un proceso de impugnación de paternidad, se sometieron a ADN y no es su hija. Bien, la norma prevé que cuando se determina que el alimentista no es su hijo por una prueba biológica de ADN y se declaró nula el acta de nacimiento, se puede solicitar en el expediente de alimentos la devolución del íntegro de las pensiones abonadas. Me imagino que en el proceso de impugnación de paternidad ya se emitió una sentencia. Una vez que esta sentencia de impugnación de paternidad esté consentida, extractarás copias certificadas y las presentarás al proceso de alimentos solicitando la devolución del íntegro pagado. Y el juez, previo traslado a la otra parte, dispondrá la devolución del dinero. Ese es el procedimiento que se sigue. Bien, queridos estudiantes, me alegra mucho todas las preguntas que ustedes han hecho el día de hoy. Esta ha sido una primera sesión. No nos desanimemos si no hemos podido preguntar. En las siguientes sesiones vamos a poder responder todas las preguntas que tienen, ya que están relacionadas básicamente a lo que son el proceso en sí y las modalidades del proceso de alimentos. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta nuestra siguiente sesión. Buenas noches.
Gracias, doctora Rocío, a usted por la excelente disertación. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Muy buenas noches.